Salutación, saludos, bienvenidos al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Vaya, 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 ¿eh? Que ya no existe el futuro. ¿Y por qué os preguntaréis esto? Ya no existe futuro. El futuro es el presente. Y para hablar de ello saludamos a, pues nuestro especialista desde hace un montón de años y orgullosos estamos de ello en Sapiens y yo personalmente de saludar y tener, como siempre, a Xavi Cerro. Xavi, buen día, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, pues hombre, ahora mismo sonrojado con una entrada tan cariñosa y espectacular, la verdad, o sea, para mí es un placer, de verdad, estar con vosotros. ¿Cuántos años hace que nos conocemos? Porque casi fue, no me gusta decir la palabra casualidad, porque estaba escrito que tenía que ser así, pero hay un momento que dices, nos cruzamos profesionalmente con Xavi Cerro, resulta que me doy cuenta que este hombre tiene unos dones espectaculares y venían por otras ramas, pero es que además en el mundo científico-tecnológico, digo, qué maravilla tener un amigo así. Bueno, a quien me conozca más te dirá que como que hablo por los codos, no es muy difícil saber que me apasiona hablar de cualquier tema, prácticamente de cualquiera, ¿eh? O sea, no solo mis aficiones se restringen a la tecnología y lo tecnológico. Hace un par de días, pues mira, un cliente, bueno, todavía no es cliente, ¿no? Son dos pastores de una iglesia evangélica y bueno, pues estuvimos un buen rato hablando sobre temas que ya os podéis imaginar, ¿no? Y fue la verdad que muy gratificante. Es decir, que lo que me define es que soy muy inquieto, me gusta hablar de cualquier cosa. Mira, precisamente el último programa entrevisté a un hombre que ha investigado mucho sobre el mundo de las runas, ¿no? Y digo, qué bueno sería que os conocierais porque no entro al caso, pero yo soy testigo en primera persona de cómo Xavi, utilizando un antiguo conocimiento rúnico, dijo lo que iba a pasar a cortísimo plazo y por asombroso que se parecía en aquel momento, Xavi, y aún lo recuerdo, y han pasado años, sucedió. Pero bueno, no es el tema que nos ocupa hoy. Xavi, empezamos nosotros ya hace un montón de años hablando de las inteligencias artificiales en el mundo tecnológico. Y después ya hablábamos de inteligencias artificiales autónomas que tomaban decisiones propias. El mundo de las tecnologías y la innovación parece ser que está cabalgando, pero a su máxima velocidad. Salía ayer, por ejemplo, en la portada del rotativo de La Vanguardia, curiosamente, que dice: España se hunde aún más en el ranking de innovación de la Unión Europea. ¿Por qué unos países apuestan por la innovación, otros no? ¿Qué sucede aquí? Hombre, el motivo no lo sé, francamente, o sea, habría que preguntarle a nuestros políticos el por qué, digamos, invierten más o menos en I+D. Entiendo que las preocupaciones de la población pueden pasar por otros ámbitos de carácter más inmediato, como educación, salud, sanidad, obviamente la salud, ¿no? O un tema económico de trabajo, el paro. Es decir, yo entiendo que la sociedad y que cada sociedad es diferente, porque cada país se gobierna de forma diferente, pues unos tienen quizás más estabilidad que otros, y cuando tienes más estabilidad, pues quizás puedes destinar más recursos a otras áreas, no diré secundarias, pero digamos de no tan primer interés como es el trabajo, la salud y la educación, ¿no? Yo para mí una lectura personal y subjetiva de lo que pasa en España es que, dadas las nefastas políticas que se vienen sucediendo desde hace décadas, que da igual el color de quien gobierna, es una panda de chorizos todo, que viene más que a robar, a prevaricar, a buscarse un puesto en una energética y cosas por el estilo. Las cuestiones principales como es el trabajo, la salud y la educación no están resueltas. Y como no están resueltas, pues a nadie le importa un carajo si se destina más o menos en I+D y si los científicos españoles se tienen que ir a buscar la vida en otros países donde sí se invierte. Entonces, obviamente, pues en países nórdicos, por ejemplo, Noruega, Suecia, donde esas cuestiones pues no son tan problemáticas, porque la cuestión sanidad, educación y trabajo, pues digamos que no son tan de carácter tan inminente o tan preocupante para la población, pues sí puede dedicar parte de su dinero nacional a otras cuestiones que luego pues los hacen estar en vanguardia y ser un poco menos dependientes, porque no hay que olvidar que luego cuando hablamos de tecnología o I+D,
competir contra los Estados Unidos o contra China es una carrera de bicicletas contra Fórmulas 1. O sea, es complicado. Es complicado. La tecnología que se desarrolla en Europa en todo conjunto no es por volumen significativa respecto a lo que desarrollan esas dos grandes potencias. Sí que es cierto que en ciertas áreas, sobre todo en las médicas, grandes innovadores y grandes genios sí están en Europa, y entonces la innovación es un poquito como hemos hablado con esta persona, ¿no?, que alabamos tanto, que es Nikola Tesla, ¿no?, en este programa. A veces la genialidad surge del lugar más insospechado, y no voy a decir que un serbio croata iba a ser tan notable en la historia de la humanidad, ¿no?, cuando no era el lugar. Sí que tuvo que pasar por Estados Unidos para poder desarrollarse, pero digamos que las mentes brillantes se encuentran en todas las lugares del planeta y pueden estar en cualquier sitio. Más que el desarrollo en I+D y quedarse a la cola, yo creo que es una cuestión de reconocer a esas mentes brillantes, apoyarlas y acompañarlas. Yo creo que lo que a España le haría falta es un programa donde esas mentes más brillantes, esas personas más capacitadas, se las detectara antes y se las potenciara para llegar más lejos dándole los medios. A mí me parece, y vengo del mundo del deporte, quien sea deportista igual no le gustará, me parece frustrante las subvenciones que se dan para ciertos deportes o deportistas para optar a un quinto o un octavo puesto en una olimpiada y que no se le dé ese dinero a un científico o a un ingeniero o una persona con talento que puede desarrollar un nuevo invento que favorezca ya no solo al renombre de España, ¿no?, sino a toda la humanidad en general. Es decir, al final luego nos gusta decir españoles ilustres, Isaac Peral, es que inventó el submarino, ¿no? Pues no sé, eso no sale solo tampoco, no sé. Yo creo que es una cuestión de planteamiento que tiene que ver mucho con la educación, y el tema educativo, como es una cuestión no resuelta, yo creo que en España la ley orgánica o las leyes de educación han cambiado en los últimos 20 años como 5 veces, pues obviamente con semejante salao no hay manera de que alguien que se quiera educar y formar en condiciones lo haga en España. Como España, muchísimos países. O sea, no vamos a decir que España es la peor, ni mucho menos. Los hay mejores, los hay peores, pero bueno, si uno quiere opta a mejorar, te has de fijar en los que lo hacen mejor que tú, no en los que lo hacen peor, desde luego. Y por ejemplo, a nivel de tecnología así práctica, de usuario del día a día, y tú desde XCOM, ¿qué hay de novedades? Aprovechamos ahora que hay el Mobile World Congress en Barcelona, que se ha retomado después de este parón el año pasado. Cuéntanos, ¿en qué novedades útiles estamos ya a punto, o si más no ya se están utilizando en personas, en empresas, pues en instituciones públicas? ¿Qué hay de novedades? La lista sería interminable. Yo, más que hablar de novedades, me gustaría... Tú has hablado de la inteligencia artificial, que nosotros hace años, porque sobre todo, bueno, quizás en mi sección, ¿no?, se habla mucho de inteligencia artificial. En el momento que estamos hoy, 2021, 29 de junio de 2021, hablar de inteligencia artificial tiene la misma repercusión o la misma capacidad de sorprender que decir, he visto un vehículo con ruedas. A eso no le sorprende a nadie, desde luego, ¿verdad? He visto una cosa que se movía con unas cosas redondas debajo. Son ruedas, sí. Lo hemos asumido, es una tecnología que lleva con nosotros mucho tiempo. Imaginaros la cara que ponían los pueblos que no tenían ruedas y que vieron los primeros carros tirados de caballos. No, ¡hala! ¿Eso se mueve? Bien. La IA hace 10 años quizás tenía esa capacidad de sorpresa. De, ¡hala! Una inteligencia artificial, un ordenador que toma decisiones, que tiene algoritmos para predecir resultados. Hoy día la IA está hasta en un cepillo de dientes, señores. Hablar de IA es hablar algo tan común, que ya no tiene relevancia de por sí, sino dónde se aplica. Es decir, si hemos de hablar de IA, hablaremos de la IA empleada para un campo, un ámbito o una tarea que creíamos reservada exclusivamente a los humanos, o que creíamos que había un humano detrás controlando, como es el tema de las IAs, las ciberguerras y los sistemas de defensa controlados por inteligencias artificiales. Ya no hay un general que da la última orden de pulsen el botón rojo, no, es un ordenador que decide si lo hace o no lo hace, ataquen el objetivo, no, es el ordenador el que decide si dispara o no dispara. Esos ámbitos son los que nos pueden sorprender, pero la palabra IA ya no nos tiene que sorprender. Hablamos de futuro y decías tú que el futuro no existe porque es presente. Bueno, mi Fernando y yo tenemos muchas conversaciones, aparte del programa de radio, y justo le estaba comentando, por ejemplo, en nuestra empresa pues hacemos también sistemas de acceso biométrico, es decir, sistemas que reconocemos a la persona para poder abrirle una puerta o permitirle el acceso a un área, ¿no? Eso que veíamos en las películas de
Minority Report, por ejemplo, que cuando buscan al protagonista, ¿no? Sale del metro y las cámaras van leyendo los ojos de la gente y le mandan su publicidad. Hoy día ya existe un sistema por el cual yo mando una foto tuya de Facebook a un sistema, el sistema de inteligencia artificial reconoce tus parámetros biométricos y automáticamente una cámara de reconocimiento facial, sin haberte tú puesto nunca delante de la cámara, te reconocerá y te abrirá la puerta. Pero es que te abrirá la puerta sin que te detengas, andando, es decir, lo hacen a unas velocidades increíbles. Esa cámara, que yo he mandado una foto de Facebook o una que he encontrado por ahí, y ahora te reconoce y sabe quién eres, y te abre la puerta. Además, puede reconocer pues cuestiones más útiles hoy día, como si llevas o no llevas la mascarilla. Te reconozco con la mascarilla, pero si no la llevas, no te abro la puerta, porque quiero que la lleves. Puede ser también ya que exista esto que hemos visto, que parecía esto, bueno, yo solo recuerdo haberlo visto antes de que hubiera esta innombrable en la película. ¿Qué película era? No sé si era World War Z. No, era... Bueno, ya me saldrá. Que se tomaba la temperatura pues con estos sensores y te dejaban pasar o no te dejaban pasar. Ah, sí, Soy Leyenda. En esta película sale allí por primera vez que te toma la temperatura y si no tienes fiebre puedes pasar y si tienes fiebre pues te quedas en el foco y en el centro del huracán pandémico, ¿no? Esto está ya también de forma biométrica de alguna manera. Tenemos sistemas que detectan la temperatura además de la persona que está delante, aparte de la mascarilla, y si pasan de un parámetro que hemos establecido nosotros de temperatura, no le vamos a abrir la puerta. El sistema digital, de huella digital, la tecnología actual, ya no vale lo de cortarle el dedo a una persona y poner el dedo porque el sistema sabe si el dedo está vivo o no está vivo. Eso lo hace una IA también. Y además, si utilizo esos que usan en las pelis, esos plásticos que pongo en el dedo para simular la huella de otra persona, el sistema también sabe que es de plástico y tampoco te abre la puerta. Esos son los sistemas de seguridad que se venden hoy día, que vendemos nosotros en nuestra empresa y que se venden, que están ahí. ¿Y todo es por qué? Porque la tecnología, la inteligencia artificial es capaz de valorar tantas cosas en un microsegundo que en el caso del dedo, por ejemplo, sabe si está caliente, si no está caliente, si está pasando sangre por ahí o no. Por un dedo cortado obviamente no le circula la sangre. Tendríamos que coger al tío inconsciente, entonces sí abriría, todavía hay que detectarlo de la consciencia, aunque hay algunos que andan por ahí y son unos inconscientes. Y el tema del plástico es porque la conductividad eléctrica de la piel humana es diferente a la de un plástico, y entonces el sistema sabe que lo que le ponen encima es carne humana o es plástico. Pues imaginaros, todo eso es una inteligencia artificial la que ha desarrollado o ha ayudado a controlar todo esto, porque esas operaciones se realizan en una décima de segundo. Toma la decisión el sistema de si te abro, no te abro. Imaginaos lo complejo que es para un programador o para un constructor de este tipo de hardware desarrollar o implementar una inteligencia detrás de ese sistema que en una décima de segundo decida si lo que me has puesto ahí es un dedo humano, vivo, y eres tú. Bueno, y esto también, el cine, curiosamente, hay estas mentes privilegiadas que se avanzan al futuro, ¿no? Y por eso decía al principio del programa, es que el futuro está aquí. Recordemos una escena de Misión Imposible cuando tienen que acceder a un sitio delicado, que hay un sistema de inteligencia artificial que te reconoce incluso el movimiento que tienes tú, porque nadie camina igual, cada uno camina absolutamente diferente, aunque parece todo igual, y te reconoce incluso el movimiento. Sí, y bueno, incluso la forma de hablar, si hay tensión. Una de las cosas que son muy chulas también de estos sistemas y que a veces las pelis no caen, ¿no? Pensar que las películas, Julio Verne cuando editó sus libros parecían pura fantasía. Hoy día, pues obviamente a nadie sorprende un submarino que vaya por el fondo del mar y las cosas que él describía. De aquí a una década lo que hablaba Matrix al igual se ha quedado en una película histórica más que en una película de fantasía o ciencia ficción. Los sistemas biométricos, además, que esto en las pelis pues no sale, ¿no? Y os cuento un poco también cuál es la realidad. No abres solo con un dedo, por ejemplo, si es digital. Yo puedo abrir con un dedo, pero si pongo otro dedo de la mano diferente, también me abre el sistema, pero avisa a la policía automáticamente. Y eso la persona que a mí me tenga bajo coacción no lo sabe. Es decir, yo puedo abrir con mi dedo índice la puerta, pero con el dedo corazón también abro. Pero si abro con el dedo corazón se disparan todas las alarmas. Entonces, el mundo de la seguridad, de la ciberseguridad, la seguridad de accesos, os puedo decir que va ahora mismo un poquito casi por delante a nivel de lo que se está concibiendo y lo que se está preparando, de lo que las películas y la ciencia ficción en general nos
digamos, nos está mostrando, porque incluso Minority Report, que lo ponía como ejemplo antes, también es una realidad. Sabemos que el gobierno chino tiene cientos de cámaras, millones de cámaras por todo su país, que reconoce fácilmente a los ciudadanos, que tiene un carnet de puntos, que cuando un ciudadano comete un acto incívico se le quitan puntos, que luego pueden derivar en que te prohíbo viajar o coger un avión. Es decir, eso existe. Todavía no se ha vendido a las compañías publicitarias para que te hagan la publicidad dirigida, pero sí el control está existiendo. Entonces, ahora mismo os puedo decir que no he visto ninguna película de ciencia ficción últimamente, y estoy un poquito al loro de las novedades, que me muestre un sistema de control de sociedades, porque es de lo que se trata, de control de individuos y control de masas, que esté más allá de lo que la tecnología actual es capaz de hacer. Y eso asusta. ¿Por qué? Porque significa que o estamos en un límite, que ni siquiera un creador y un inventor de historias como un escritor o un guionista es capaz de concebir algo más retorcido de lo que tenemos ahora, ya hemos llegado al límite, o que realmente la nueva etapa, porque la evolución nunca para, nos va a sorprender tanto que es que no se podía ni imaginar. Y eso sí que me da miedo, cuando te ponen una tecnología que ni siquiera nadie ha podido imaginar. Bueno, y por ejemplo, ahora esto debido a que, uno, los costes de desplazamiento, dos, los riesgos de pues infección, véase de virus respiratorios, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se va a implementar y a toda pastilla, pienso yo, lo que es la comunicación entre personas, entre trabajadores, o incluso esto puede saltar incluso a ámbitos educativos, ámbitos políticos, ámbitos de empresa, lo que es la comunicación 3D a nivel holográfico. O sea, tú estarás entre las personas, pero serás un holograma porque te estarás moviendo en tu casa, en un recinto determinado, y esto solo puede llegar con lo que va a llegar, con un ancho de banda bien potente, es decir, con la tecnología seguramente que sea con la 5 o la 6G. Esto está aquí también. ¿Cambiará la manera de comunicarnos, Xavi? Ya ha cambiado obviamente porque el bicharraco ha hecho que se aprueben por la vía rápida leyes del teletrabajo bastante indignantes y cosas por el estilo. Hay otro factor muy importante. La tecnología está claro que permite hacer cosas, pero hay un factor muy importante que es la absorción de la tecnología por parte de la sociedad. Cuando la sociedad no tiene un interés demasiado grande en absorber algún tipo de tecnología concreto, esa tecnología fracasa, ¿vale? De startups fallidas y de proyectos tecnológicos fallidos, búscate en Google, hay una miriada allí de proyectos de este estilo. De proyectos gubernamentales que iban a facilitar la vida al ciudadano y que luego se han demostrado ser inútiles o que al ciudadano simplemente no le interesa, también hay muchos. Entonces, ¿qué significa? Sin olvidar las palabras control, que es lo que al final se busca, este experimento que hemos sufrido estos últimos 2 años ha conseguido que los humanos no nos diferenciamos demasiado. Si yo viajo contigo, Fernanda, le cogemos un avión, y perdóname la comparación, no difiere mucho que vaya contigo que vaya con un perro, porque o tienes tu carnet de vacunas o no subes. Ah, por cierto, yo tampoco. Ostras. Esto lo han conseguido con el experimento. Han conseguido que nos restrinjan las libertades, ¿vale? Compañías privadas que no tienen ningún derecho, nos restringen las libertades y nos segreguen según si hemos aceptado o no algo que supuestamente es voluntario. Pero esto ya lo han conseguido. Y encima han conseguido que todo aquel que ya tiene su carnet, el que ha sido un buen perrito y tiene su carnet de vacunas, mire mal al que no lo tiene porque no quiere ponérsela o no se fía o no está suficientemente informado. Y no voy a volver a repetir lo del Tratado de Nuremberg, de que los países se comprometían a no forzar a sus ciudadanos a medicarlos como hacían los nazis, porque ya he hablado muchas veces del tema. El caso es que el experimento ha funcionado. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso, ¿vale? Y espero no tener que llegar a película como de Surrogates, Los Sustitutos, ¿vale? Que es película. Será implantarnos un chip, como ya predecía y pedía el señor Bill Gates. Un chip de identificación, como a las vacas, sí. No sé si nos lo pondrán con un plastiquito cogido en la oreja o será subcutáneo. Espero que sea subcutáneo. ¿Qué empresa nos lo va a poner? ¿Qué datos va a contener? ¿Qué se va a poder leer y grabar en ese chip? Pero eso es lo que nos espera. Y ese chip, en la GPS, como tiene el móvil, me podrán geolocalizar cuando quieran.
podrá tener como estos chips neurológicos que ya se han experimentado y funcionan, que detectan mis estados de ánimo por la cantidad de, digamos, de sustancias que hay en la sangre, hacen un análisis químico de lo que corretea por mi sangre y de las ondas cerebrales y son capaces, la IA, de saber en qué estado anímico me encuentro, si soy un asesino, un suicida en potencia, si estoy excitado, si estoy triste, si estoy contento. Esta es la línea que a mí me preocupa. Esta es la línea que de forma subrepticia, para mí, nos quieren implementar por el bien de la sociedad. Porque si tú aceptas en pro de esa supuesta seguridad, recordad que eso el cine siempre lo machaca. Todos los tiranos, todas las películas donde se da un golpe de Estado, donde aparece un dictador así de la noche a la mañana que instaura un orden militar, lo hace en pro de la seguridad de todos, para salvarnos de una supuesta amenaza real o imaginaria, ¿vale? Donde no existe una amenaza, se crea. Donde tú antes no veías una amenaza, ahora la ves. Si ahora se te acerca una persona a menos de 1 metro y no lleva la mascarilla puesta, se te hace, y no voy a decir la expresión, que me venía una expresión un pelín soez, digamos que te asustas. Y yo me pregunto, si eso nos vamos 30 años atrás y se lo cuentas a alguien, dice, tú estás gilipollas. Porque esto es un recurrente. Esto está sucediendo, ¿no? Preguntas muy personales que quizás vulneran lo que llaman la ley de protección de datos, que hay personas que van a bocajarro preguntando, ¿tú te has vacunado? Antes de decir, hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y creo que hablo por boca de muchísimas personas, miles, porque nos siguen miles aquí en Sapiens, más allá de nuestras fronteras, y esto me pregunto yo, y desde tu opinión, ¿por qué esta pregunta así a bocajarro, que casi es como un torpedo? ¿Ya te has vacunado? ¿Ya te has vacunado? Desde el momento que una compañía aérea te pide tu carnet de vacunas, ¿vale? Y tú se lo entregas o consideras que es algo que se lo debes dar porque estás orgulloso de ser uno de los perritos vacunados del sistema, ¿me entiendes? Y no te planteas de que qué le importa a esa compañía si yo estoy vacunado. Tú tomas las medidas que tengas que tomar. Si quieres me pego una ducha de gel hidroalcohólico o nos pones un traje EPI a cada uno para viajar en el avión. Pero tú a ti no te importan las enfermedades que yo padezca, porque hoy es el bicho. Mañana, ¿qué será? Preguntar si tienes SIDA o gonorrea o cualquier otro tipo de enfermedad digamos, contagiosa. ¿Y eso es qué hacemos? ¿Los encerramos? Pues hijos míos, como hay solo que vivir, puedan vivir libres los sanos, creo que 7.000, 8.000 millones de personas nos vamos al agujero, porque en este planeta no hay ni Dios sano. Vivimos en un planeta envenenado, para quien no se haya enterado todavía. El que no sufra alguna patología es que no es de este planeta. Entonces, ¿qué vamos a segregar ahora? Primero por el bicho, luego la que me invente. Oye, pues seguro que muchos de los que nos estáis escuchando no tenéis una ideología de extrema derecha, pero es que es exactamente lo mismo. Porque segregar a alguien por haberse vacunado o no, o segregarlo por su origen racial, ¿qué diferencia hay? Ah, es que claro, si tú no te has vacunado me puedes contagiar. Se supone que estás vacunado tú, que eres inmune, ¿no? Te tendría que preocupar, a ti te tendrías que preocupar por ti o por mí. Se supone que el riesgo lo corre el que no está vacunado, ¿no? El que está vacunado está libre, ¿no? Pues que el que está vacunado está preocupado por algo. Sí, porque estás vacunado, pero como te están diciendo que la vacuna puede que no funcione, sigues viendo a los no vacunados como una amenaza. Entonces, ¿qué nos vamos? ¿A un World War Z? ¿A los vacunados contra los no vacunados? Discriminación social fomentada por parte del poder para que haya una presión social hacia el que no cree en este tipo de vacunas, que lo vuelvo a decir, son experimentales, señores. Todos los que os habéis vacunado con las de MARN, que lo pone el botecito, son experimentales. Sois conejillos de indias. Nunca antes se había hecho una vacunación masiva con ARN mensajero. Y por muchas garantías que me digan a mí, señores con bata blanca, de que eso es cojonudo, me lo creeré de aquí 20 años cuando nos salgan tentáculos en la cabeza. Porque todos sabemos que esos señores de bata blanca tanto dicen blanco como dicen negro. Y aunque todos argumentan sus razones y su razonamiento médico de forma muy vehemente, todos sabemos que muchos médicos también solo recetan ciertos medicamentos de ciertas farmacéuticas porque están subvencionados. Entonces, ¿se libra el estamento médico de la sospecha de sus opiniones que no sean subjetivas o condicionadas? Yo creo que no. Porque las farmacéuticas y el mundo de la medicina en general, dedicada a tratar más que a curar, creo que de forma involuntaria ha metido a los médicos en esa rueda.
Así que para mí, no lo sé, pero no soy muy de fiar tampoco. Vosotros sacad vuestras conclusiones. Y una cuestión, Xavi, el Pentágono. Vamos a hablar del Pentágono. Porque está trabajando, hablábamos de innovación, pues está innovando en lo que serán las guerras, no digo del futuro, del presente, porque cuando sale y trasciende algo de información es que ya está más que consolidado. Están trabajando en sistemas de inteligencia artificial, como comentábamos al principio del programa, diseñada para cambiar el futuro de las guerras tal y como las conocemos hoy en día. ¿Cómo lo harán? Pues este sistema podría cambiar incluso el uso del armamento tal cual hemos visto y conocemos, el convencional, el balístico, en todos sus campos, desde la bala más pequeña hasta el misil termonuclear. Y estos podrán ser capaces de provocar, atención, y esto es lo que preocupa, la extinción humana por un enorme y descomunal tráfico de volumen de datos en tiempo real. Xavi, explícanos esto. Bueno, va un poco en la misma línea. La guerra de la IA, la ciberguerra, no está destinada a las bajas militares, no está destinada a las bajas civiles, ni tan solo está destinada a las bajas de infraestructura, a destruir sistemas. Sí que es cierto que tienen la capacidad, los sistemas de ciberguerra, de paralizar pues, centrales energéticas, depuradoras de agua y todos los sistemas críticos para una sociedad para, digamos, asediarla o hacer que reine el caos. Pero si una cosa hemos aprendido en el siglo de la información, bueno, en esta era de la información que vivimos, ¿no? desde los años 80, 90, que se crearon los ordenadores, internet, etcétera, recordar que la diferencia respecto a otras eras de la historia es que esta va como a cámara rápida, porque pues yo sé, pasamos de la República Romana a la Edad Media, pero pasaron siglos por medio, de la Edad Media al Renacimiento en un par de siglos, y entonces como los cambios eran como despacito, ¿no? Y ahora pues no, va muy rápido. Se trata de información. No hay nada más poderoso que una idea. No hay nada más poderoso que sembrar una verdad y que la gente crea que eso es cierto. Por lo tanto, la guerra actual no se trata tanto de ganarte en el campo de batalla o de conquistar terreno, que sí que es el objetivo, no tanto por ocupación, sino por afinidad política, esa digamos, interés desaforado que tiene ahora China por alinearse con los países africanos por sus recursos y, digamos, hacer desaparecer la influencia americana y europea, el hecho de intentar competir con un segundo canal que de tráfico marítimo que comunique los dos océanos, es decir, pero siempre a través de la gente que hay allí, nunca de forma militar. Lo que se trata es de que la opinión mundial, que la opinión pública, que la verdad universal o la verdad mundial sea la que yo quiero que siga. Es decir, todos los medios de comunicación se emplearon a fondísimo para demostrar que el señor Trump estaba loco y que este señor no era válido. Que curiosamente, y siempre lo hemos dicho, a pesar de lo que la idea preconcebida que podíamos tener como un político déspota, etcétera, etcétera, resulta que durante su mandato Estados Unidos no ha entrado en conflicto ni en contra de ningún país. Correcto, que no es lo mismo que ha hecho este señor, que es un tío beligerante. Entonces, nadie argumentó realmente motivos. Nadie argumentó motivos. Es decir, tú no puedes, tú tienes una persona en un puesto de responsabilidad, yo soy empresario, tengo empleados, no puedo despedir a un empleado porque no me gusta el color de la falda o de la blusa que se pone o del pantalón. No tiene nada que ver con su capacitación profesional, ¿no? Entonces, ese señor, la verdad universal, esa guerra, intentó demostrar pues de que era pues eso, un misógino, un tío que trataba a las mujeres, digamos, como un trapo, ¿vale? Y dar una imagen de él que fuera deleznable. ¿Para qué? Para que fuera más fácil acusarle luego de cualquier cosa. Es de los pocos presidentes que se le ha hecho un impeachment, le ha sudado los santos ir al impeachment y encima ha salido ileso. Si eso no es porque el que le hace el impeachment no tiene absolutamente nada más que humo, que me digan a mí lo contrario, porque si realmente había motivos, ¿cómo puede ser que ese señor, sin ni siquiera presentarse su propio impeachment, no consigan hacerle nada? ¿Quién son los traidores? ¿Quiénes son los que le están poniendo palos a las ruedas al gobierno? ¿Quién tendría que haber ido a la cárcel? ¿El que se inventa cosas porque no me gusta quién manda? Eso lo podéis ver en muchos países. No me gusta quién ha ganado. Vamos a empezar a acusar de corrupción al que ha ganado, porque no me gusta quién ha ganado.
Esto lo podéis ver en la prensa todos los días. De eso se trata la ciberguerra, de eso se trata la IA, de coger cada noticia, cada hilo, cada Twitter, cada mensaje que exista en el planeta en tiempo real, adelantarse a las corrientes informativas que se generan en la ciudadanía, porque daos cuenta una cosa, hay un poder de la información. Siempre decían que el periodismo era el cuarto poder, ¿no? Porque tenía la capacidad, digamos, de influir en la opinión de las personas. Ese cuarto poder ahora está muy repartido porque tiene tanta influencia el Times o Le Monde de Francia como un influencer o un hilo que se hace viral. Pero lo que es curioso es que todos estos influencers que en su principio pues atacaban o aportaban información o opiniones que iban contra el status quo, podríamos decir, de la situación que se estaba generando hace un año, sus canales han sido eliminados, han tenido que ir a canales alternativos donde pues prácticamente no hay censura. ¿Esto por qué, Xavi? Bueno, nos pasa a nosotros, obviamente, por eso no podemos mencionar ciertas palabras, porque la inteligencia artificial, como estaba diciendo, está monitorizándolo todo en tiempo real. Y si dices algo que no conviene, se censura. Y como utilizas, y eso es lo que he dicho siempre, señores, vamos a ver, ¿quién de vosotros se cree que utilizando el WhatsApp, Gmail y todos los servicios que se os ofrecen gratuitamente, porque son gratis, porque no los pagas, no van a estar o monetizados o controlados o censurados? Si no te gusta, no uses WhatsApp. ¿Qué ha hecho mucha gente durante toda esta pandemia? Pasarse a Telegram. ¿Por qué? Porque Telegram, que está controlado por la órbita de los soviéticos, sí le interesa que se líe parda con el folloncito de a ver dónde ha venido todo este asunto. Mientras que WhatsApp, controlado por los norteamericanos, no quieren profundizar mucho. Dijo el señor Biden no hace demasiado, voy a llegar hasta el fondo del asunto para averiguar de dónde salió. Y yo me pregunto, cuando dijiste eso, ¿tú eras consciente que esa ciudad de China, Wuhan, está llena de laboratorios farmacéuticos y que todos sabemos, os dijo en primer momento, que salió, tiene participación y es dueña de Pfizer? ¿Tú estás seguro de lo que estás diciendo, guapo? ¿Tú te piensas que nos creemos nosotros que si detrás de todo este asunto hay una empresa norteamericana, nos lo vas a contar? ¿Que si no puedes culpar a los chinos, a los rusos, nos lo vas a contar? Por favor, por favor. Y eso es lo que tenemos que ser conscientes. Esa es la guerra. Esa es la guerra que se libra hoy día. Porque no hay nada peor en este mundo que iniciar un conflicto, si llega la cosa a mayores, no teniendo a la razón de tu lado. Cuando la razón no existe, se construye, como pasó en las cruzadas. ¿Vale? Lo que pasa es que hoy día decir que es en nombre de Dios ya no cuela. Y una cuestión, Xavi, porque esto ha pasado bastante inadvertido y creo que sería interesante que nos dieras tu opinión, ¿no? Esto hace pocos días, esto, si no recuerdo mal, fue la semana pasada. John McAfee, creador, bueno, conocido del antivirus que está en muchísimos ordenadores, el McAfee, fue hallado muerto, curiosamente, en su celda de una cárcel catalana, en Cataluña. Y esto fue el pasado miércoles, si no recuerdo mal. Y curiosamente había una nota de su suicidio, según algunas fuentes que pues han pasado la frontera de los filtros, con una serie de información, un escrito que estaba en su bolsillo, de su pantalón, sin que hasta el momento haya trascendido su contenido de forma general, pero que hace sospechar de algo. Su mujer, en este sentido, la mujer del creador del antivirus, John McAfee, ha negado que su marido tuviese intención de matarse. Eh, ¿Qué pasa aquí? Esto es muy extraño, ¿no? Bueno, es extraño o no, dependiendo pues la capacidad de poder ver, digamos, conspiraciones que tengamos cada uno. Es cuando menos extraño. Es cuando menos extraño porque este señor, digamos que no es simplemente por el tema de que creara el antivirus con su nombre, que todo el mundo conocemos y que es uno de los productos de Internet, pues ahora mismo que se vende muchísimo y que, digamos, da dinero, ¿no? Este señor, hay que recordar que se le detuvo en España, estaba en Brians, porque estaba pendiente de su extradición a Estados Unidos por un tema de evasión fiscal.
¿vale? Que ya también es algo que sorprende, ¿no? Los evasores fiscales, que se les persigue y se les meta en la cárcel. Bueno, obviamente, si la evasión fiscal se ha producido en Zambia, te aseguro yo que no te meten en la cárcel. Pero si emite una orden de detención Estados Unidos, puede ser que entonces sí te hagan caso. Este señor tenía dos temas ahí, digamos, de los que él sabía mucho y que le hacían una persona sensible en el sentido de sus conocimientos digamos, del mundo tecnológico actual. Uno es la ciberseguridad, porque el McAfee no se limita a hacer un antivirus, sino toda una serie de productos de ciberseguridad, donde este señor, pues, sus productos son importantes para muchos sectores y departamentos, incluso estadounidenses. Porque, por si no lo habíais deducido por vosotros mismos, como os podréis imaginar, no utilizan Kaspersky en Estados Unidos, ¿vale? Utilizan Norton o McAfee, que son norteamericanas. Y luego hay otro tema con las criptomonedas. Este señor tenía también, digamos, muchos movimientos de cripto, no se sabía muy bien en qué los gastaba, ni de dónde salían, y entonces, pues bueno, también era un señor que había apoyado el uso de las criptomonedas a muerte, era uno de los grandes defensores de la criptomoneda, y la criptomoneda, que eso daría para otro programa, desde luego. Me lo han preguntado mucho últimamente. Si os dais cuenta, la criptomoneda ha sufrido en los últimos meses unas caídas espectaculares. Se le atribuyen a Elon Musk, es que asocian a las dos personas, se le atribuyen a Elon Musk por esos comentarios que hizo, donde primero se podían comprar sus Tesla con bitcoins y luego dijo que no, donde él consiguió un pico de $54,000 por el bitcoin y luego resulta que cuando estaban caro vendió y luego todo bajó, y se le atribuye todo a él. Pensar una cosa muy clara: la cripto nace para ser una moneda no controlada por el sistema financiero convencional, ¿vale? Cuando un banco o las entidades financieras empiezan a emitir su propia criptomoneda, cuando empiezan, en vez de luchar contra el sistema, empiezan a participar de él, no os quepa duda de lo que quieren es destruirlo desde dentro. Una moneda no trazable, no controlable, a la que no se le podían aplicar impuestos, y que estaba destinada a hacer compraventa de forma global online a través de Internet, se ha convertido en una moneda especulativa, que no la diferencia demasiado de un valor de bolsa. Bueno, sí la diferencia. Si invertimos en petróleo, en oro o en plata, las variaciones son de décimas. Aquí pueden subir y bajar un 15 o un 20% en un par de horas. ¿Para qué? Para destruirla, señores. Para destruirla. Cuando el sistema financiero se pone a hacer cripto es para destruirlo, no para fortalecerlo. Todo aquel que intente luchar por la defensa de la cripto para su uso original es una amenaza para el sistema. Yo con esto no quiero decir nada. No quiero decir nada. Pero fijaros lo que le pasó al señor Elon Musk. Pocas veces le he visto yo, desde que sigo su biografía, retractarse o decir lo contrario de lo que había dicho antes respecto a alguna tecnología. Y en el caso de la Bitcoin, lo hizo. ¿Tiene que ver los miles de millones que están en juego con la NASA para que SpaceX se posicione como la primera empresa privada líder en el mercado mundial de los viajes orbitales? No lo sé, pero podría ser. Y Xavi, permíteme, nosotros de vez en cuando hablamos del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y curiosamente he podido ver una imagen a microscopio electrónico mostrando una partícula, una nanopartícula de óxido de hierro dentro de una burbuja de lo que podríamos decir liposomática, ¿no? Y claro, ¿esto hacia dónde puede derivar, Xavi, según tu opinión? Y que siempre nos acercas del futuro al presente. Cuando científicos del MIT están construyendo nanopartículas magnéticas, amigos míos, amigas, sensibles al calor, que pueden administrar estimulantes químicos profundamente en los tejidos cerebrales y liberarlos a pedido, proporcionando ¿qué? Pues un nuevo medio para modular de forma remota los comportamientos de las personas. La versión guay, la versión blanca, es de que la medicina intenta desde hace mucho tiempo administrar los medicamentos de forma local. Es decir, en medicina tenemos muchos medicamentos que son extremadamente agresivos, ¿vale? Todas aquellas personas que sufren el tener que realizar una quimio, pues podrán atestiguarlo, ¿no? De que hay medicinas que son extremadamente invasivas, ¿no?
Lo que se busca es poder, digamos, vamos a ver en inglés, delivery, entregar la medicina y que se libere solo en la zona afectada. Imaginaros la diferencia en la calidad de vida para una persona que ahora mismo está sufriendo una quimioterapia, si en vez de envenenarle todo el cuerpo, unas partículas portadoras llevaran la medicina hasta la zona concreta del organismo que yo quiero que se liberen, porque las conduzco como un imán, cuando jugábamos con los imanes por debajo de la mesa o debajo de un papel, y cuando están en la zona concreta todos ahí agrupados, mando un impulso y liberan la medicina en esa zona. Porque, Xavi, permíteme, no sé si lo conoces o lo has hecho el experimento, pero es fascinante. Coges virutas de metal, las pones sobre una plancha metálica, le pones unos electrodos con un aparato que emite frecuencias y según la frecuencia se armonizan, cambian su estructura, su forma, que parece auténtica magia y esto es real. Y claro, yo cuando salió esto dije, pues esto de tener estas estructuras, y hacía una hipótesis dentro del cuerpo, imagínate, te pueden hacer explotar por dentro incluso, o cambiar de forma, o vete tú a saber. Hombre, no tanto no, o sea, esto es un experimento que es de los campos de resonancia entre dos dipolos, pero bueno, a lo que hablábamos de la parte médica es esa, es intentar llevar esas partículas, al ser magnéticas, las podríamos conducir a la zona concreta a entregar la medicina. Obviamente también está ese lado oscuro, donde sin tener que atiborrarte de cesio o aquello que atacaron aquí incluso en Inglaterra, con una cantidad muchísimo menor entregada a la zona concreta, digamos, conseguiríamos un efecto igual de letal si fuera un veneno. Si fuera un relajante o para una persona que tiene algún problema psíquico, pues tampoco tendríamos que atiborrarla a relajantes o estimulantes, se liberarían en las zonas concretas. Es decir, esa tecnología, lo de utilizar partículas portadoras de proteínas o de algún medicamento, es el siguiente paso de la medicina. Es decir, eso de tratar el cuerpo humano porque tienes una afección en el pulmón y te llena toda tu sangre de un producto con la esperanza de que al estar saturado vaya llegando la medicina por el propio sistema circulatorio a la zona que yo quiero, pues es como matar mosquitos a cañonazos. Es un poquito lo que decíamos de las cosas de futuro. Ya existen el hecho de tener sondas que las podemos mover por dentro del cuerpo magnéticamente, incluso cámaras las podemos mover magnéticamente. Ahora lo que falta es depurar la tecnología para que esas moléculas portadoras liberen a una señal el medicamento. Y lo más importante, vamos a ir un poquito más allá, no solo que sean one shot, de un solo disparo, sino, ¿y si la programo, te pongo una maquinita en el pecho, okay, o sobre la zona afectada, para que mediante un impulso mantenga allí las partículas con la medicina y la vayan liberando progresivamente a X impulsos? Todo eso mejoraría enormemente la calidad de vida de todo aquel que recibe un tratamiento. Y francamente estamos utilizando magnetismo y micropartículas que serían de fácil fabricación. Así que es una de esas tecnologías que sí le sacaré yo tarjeta verde, porque no creo que sea solo para ricos y que sería una tecnología que médicamente nos ayudaría mucho, sobre todo a aquellas personas que tienen afecciones graves que requieren de una medicación muy agresiva en todo su organismo. Y una cuestión, cuando los avances tecnológicos, esto pasó en un pasado remoto, no nos vamos a adentrar, pero en un pasado remoto tecnológico, eh, y, y vamos al presente, este futuro presente, cuando esta tecnología, junto y de la mano del desarrollo científico aplicado, alcancen un nivel, que es lo que decías tú, es que parece que ya no se puede inventar más, pero cuando alcancen el nivel crítico de avance, ¿qué puede suceder, Xavi? Vamos a hacer estas predicciones, aunque no sea el mes de diciembre que hacemos predicciones para el año siguiente. ¿Qué podría suceder? Sinceramente, es un tema que ya hemos hablado alguna vez, lo del transhumanismo, el tema de hacia dónde todo este avance y toda esta tecnología nos conduce como especie. Y obviamente los caminos están muy claros. La carne se corrompe, la carne envejece y la carne muere. Buscamos la inmortalidad. Todo ser humano, no te digo teme, pero si puedo elegir paso de morir, que no mola. Entonces, las vías, lo hemos dicho muchas veces, son múltiples. Una es un transhumanismo hacia lo cibernético, donde yo transfiero mi conciencia a una máquina y viviré para siempre mientras tenga recambios. Otra es un perfeccionamiento del cuerpo humano a través de la genética, de manera que al ser genéticamente perfecto yo ya no enfermo y no me pasa nada porque regenero y tengo algún poder por ahí chulo, como algún animal que correte por ahí, ¿vale? A un transhumanismo que niegue todo lo anterior.
Entonces hay dos vías y luego tendríamos una mixta, ¿no? Una buscaría la metalización total y una mixta, ¿no? De cyborgs, ¿no? Donde cogeríamos y iríamos sustituyendo las partes que van fallando hasta que llegaría a un punto que no sabríamos bien si hay más carne o hay más metal, ¿no? Eso está ahí, eso también se ofrece. Ya hay gente que ofrece globos oculares, una empresa italiana creo que los comercializa este año, globos oculares para aquellos que han perdido el globo ocular, tienen el nervio óptico intacto, no han nacido ciegos, han perdido un accidente, que se les pone un ojo ocular cibernético y pueden volver a ver, porque vuelven a reconectarle las fibras del nervio óptico a ese ojo, pero es que además tiene infrarrojos y hace fotos. Y entonces dice, nene, pues a mí que me lo cambien, yo paso de esperarme a perder un ojo, yo quiero hacer fotos y tener infrarrojos y ver de noche. Al final ¿Tú te cambiarías, por ejemplo, órganos biológicos tuyos que has tenido, pues bueno, pues por el desarrollo biogenético natural de la evolución, por unos ojos que pudieras tener zoom, unas piernas, por ejemplo, que pudieras alcanzar velocidades de un Fórmula, por ejemplo, o una fuerza como en la película Yo Robot de Will Smith, un brazo con una fuerza descomunal? ¿Tú lo harías? Es una pregunta personal y yo te contestaré diciendo que como para mí mi aspecto físico es secundario, yo estaría encantado. Sí que lo haría, sí. Sí que lo haría. Yo estaría dispuesto a sustituir alguna pieza que no ahora mismo no tiene un 100% de funcionalidad por alguna mejorada. Hombre, imagínate un atleta en saltos de altura o carreras de velocidad. Podrían alcanzar velocidades o lanzamiento jabalina. Te lanza la jabalina de un país a otro, casi. Yo, un metalizado, yo creo que ya no entraría en ese tipo de competiciones, que habría automáticamente descalificado por el hecho de estar chipeado, por así decirlo. Pero bueno, o sea, aparte de todas aquellas personas que han perdido un miembro, un accidente, etcétera, etcétera, yo lo que os quiero hacer la atención es que quizás no hace falta tener la carencia para querer una mejora, si lo veis como una mejora. Es que esa es la cuestión. Si tú no tienes ojo y te ponen un ojo, cualquier cosa que te pongan que veas, pues es recuperar tu nivel. Pero es que si encima te dan infrarrojos o visión nocturna o tal, ya empieza a aparecer la palabra mejora. Y cuando se trata de mejorar nuestro organismo, por la vía rápida, porque a todos nos encanta levantarnos a las 6 de la mañana para ir al gimnasio, tener una dieta sana, correr 5 kilómetros cada día, sí, yo creo que estamos todo el planeta corriendo por las mañanas, sí. Bueno, yo no. Una mejora de este estilo, pues un brazo con super fuerza o ojos super guays, pues como que es una cosa muy humana, ¿no? Es decir, pues a mí que me lo pongan yo, que me lo den como un don divino. Bueno, y utilizando el poder de la memoria, imagínate que te ponen un programa en el cual, pues tú no sabes, por ejemplo, jugar ajedrez, y te ponen un programa y ya sabes jugar ajedrez como el que más. Esto lo hemos visto en Matrix. Cárgame un programa de conducción de moto, cárgame un programa de artes marciales. ¿Podríamos llegar, o se puede llegar en un futuro presente, a inducir en una memoria falsos recuerdos de los cuales tú te haces acopio y tienes unas habilidades que no las has aprendido ni te las han enseñado, sino que simplemente son recuerdos falsos de implantados en la memoria? Yo estoy convencido que sí. La parte que será la psicomotriz, pero acceder a contenidos de conocimiento, la interface mental para los ordenadores está en pleno desarrollo. En el momento que se pula, ¿qué nos impide tener un chip por ahí puesto en algún lado, que es la enciclopedia británica, y puede acceder? Ahora, te voy a decir una cosa. Si algún día llegamos a chipearnos el cerebro y estas cosas, yo creo que el programa que más va a triunfar no es el de quiero aprender tal cosa, sino el de hazme olvidar tal otra. Ese yo creo que va a triunfar más, el de poder olvidar selectivamente más que el de aprender cosas nuevas. Bueno, ya sabes, y tienes toda la razón, ¿eh? El subconsciente opera, y lo digo en tu profesión, en bits por segundo, a 40 millones de bits por segundo, frente al consciente, que solo opera a 40 bits por segundo. Accedes al subconsciente y estamos entrando en lo que podríamos decir el poder psicotrónico. Xavi, ya estamos fuera de tiempo, ¿eh? ¿Qué temas tan interesantes de debate, análisis, de tertulia, de reflexión? Pues sí, la verdad que sí, pero ahora hay que mirar cómo doblar el tiempo. La máquina del tiempo. Hablaremos otro día de la máquina del tiempo. Venga, pues para un próximo programa con Xavi Cerro de XCOM, la máquina del tiempo, que nos dice que no está utilizándose y cosas que deberían suceder no suceden porque se está manipulando el tiempo. Esto los alemanes ya, su aparato científico de la ANNRB ya trabajaban en una campana, la Die Glock, para curvar el tiempo. Vete tú a saber si no está sucediendo y no somos conscientes de ello. Xavi Cerro, como siempre, compañero, amigo, muchísimas gracias.
Bueno, yo me vuelvo ahora al 2400, que o sea, yo vivo un poquito más adelante, porque vengo solo para el programa y yo me cojo ahora y me vuelvo a mi época, yo enseguida ya. Recuerdo, un abrazo para todos, un beso y un placer, de verdad, compañeros. La elección, Xavi. Eso es lo que estás haciendo, la elección. Muchas gracias. Y amigos y amigas, pues bueno, como siempre, de lo que aquí tratamos no queremos convencer ni desconvencer ni nada. Simplemente, y es una ilusión y un propósito, queremos que saquéis vuestras propias conclusiones. Gracias. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.